Qué bendición saludar a cada uno de ustedes, mis hermanos, y darles la cordial bienvenida. Hoy tenemos con nosotros hermano Héctor. Bienvenido hermano Héctor y su esposa. Levantemos nuestras manos, démosle la bienvenida a nuestros hermanos. Por ahí si hay alguien más, hermanos, que se me escape de los que no han estado. Bien, yo creo que todos somos de casa, algunos que todavía andan de vacaciones, pero seamos bienvenidos, hermanos, y queremos atesorar un poco más la palabra de Dios en nuestro corazón, y quiero llevarles, hermanos, a lo que nos dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20. Y nos dice así esta porción de la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema: el poder de la resurrección. Sobre este tema quiero compartir con ustedes. Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y revela todo el poder de la resurrección en su esencia, para que nosotros no ignoremos en la consistencia de ese poder. Y lastimosamente hay algunos, cuando hablan de la resurrección de Cristo, solo ven lo resplandeciente que menciona la Biblia, lo resplandeciente de su vestidura. Y no estoy diciendo que no sea hermoso contemplar la hermosura de la santidad de nuestro Señor. Es parte de su naturaleza, de su hermosura. Pero hoy la palabra del Señor quiere llevarnos un poco para que entendamos sobre el poder de la resurrección, para que nosotros veamos todo lo que la Biblia revela, para que entendamos ese poder, el propósito del por qué Jesucristo resucitó. Y nos dice la palabra del Señor con una fracción que encontramos en las Escrituras del pasaje que leímos. En primer lugar, el poder de la resurrección es un poder con toda autoridad divina. Noten esta primera verdad bíblica: es un poder con toda autoridad divina. Poder que, si leemos todo el contexto, podemos darnos cuenta la mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Poder que va más allá de lo que es el entendimiento humano. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que Cristo cumple lo dicho por Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Por favor, mis hermanos, notemos lo que dice este pasaje de la palabra del Señor. Y lo dice de esta manera. Noten lo que dice Daniel para entender lo que hay acá. Y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, al ver este pasaje de la palabra del Señor, podemos entender lo que la Escritura nos está enseñando: que el poder de la resurrección es un poder con toda autoridad divina. Cuando vemos nosotros todo lo que describe este pasaje de la palabra de Dios, vemos cómo la gracia, la misericordia de Dios se compadece de la humanidad, para que la humanidad pueda entender de esta autoridad divina, para que nosotros honremos su nombre.
Pero nos dice la palabra del Señor que también es un poder que ha sido dada. No es algo que no ha sido dada todavía, sino ya un tiempo cumplido. Un tiempo cumplido para que nosotros entendamos que este poder que ha sido dado a la iglesia, al pueblo de Dios, a los hombres de fe, dice la palabra del Señor que este pueblo es ordenado a conquistar al mundo sin dinero, sin ejército y sin estado. En el sentir humano de la palabra, es algo sobrenatural, es algo como producto de la fe, es algo como esencia de la fe, es algo que tiene que ver con lo que Dios puede hacer a través de sus hijos, a través de su pueblo. Y entonces la palabra del Señor, hablándonos sobre el poder de la resurrección, nos sigue ordenando los pensamientos, las ideas, que también es un poder que llegaría a las naciones. Si llegaría a las naciones es algo sobrenatural, porque nosotros sabemos que el mundo tiene una experiencia de poder en términos naturales, en términos humanos. El poder de la bomba atómica, el poder de la ciencia humana. Pero este poder que nos habla las Escrituras es un poder espiritual para que nosotros podamos entender que la esencia del Evangelio conquista corazones, llega al hombre pecador, para que nosotros entendamos que si va hacia las naciones es una realidad que empezó de poco hacia lo universal, para que nosotros recordemos que este poder va más allá de lo humano. Y entonces la palabra del Señor nos está ordenando los pensamientos, que es un poder que llegaría a las naciones. Pero también, mis hermanos, ordenando los pensamientos nos ayuda a entender que es un poder que demanda discípulos. Esto es algo que debe de hacer reflexionar a la iglesia, porque estamos acostumbrados a tener un pastor y un rebaño. Eso es la mentalidad de muchos cristianos que por falta de analizar y ordenar y profundizar en las Escrituras no se dan cuenta que Dios da el privilegio a todo cristiano para que pueda tener la bendición de hacer discípulos, de compartir el Evangelio con el que no es cristiano y con el que es cristiano nuevo, y por qué no decirlo, con el cristiano que también ya es de años. El hacer discípulos tiene que ver con todas las personas que dan la oportunidad para que escuchen el Evangelio sin necesidad de que en realidad se conviertan, pero que van a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Jesucristo, cuando estuvo con pecadores, lo hizo con el propósito de hacer discípulos. Cuando llegó hacia la mujer samaritana, llegó con el propósito de hacer discípulo. Cuando nosotros vemos cómo Jesús llegó con Zaqueo, llegó con el propósito para que fuera su discípulo. Cuando nosotros vemos cómo Jesús llegó a diferentes grupos de la comunidad, de los pueblos, de las naciones, cuando nosotros vemos en el contexto de que algunos de alguna manera llegaban a todo lo que era el mundo de la fiesta judía de diferentes naciones, Jesús de alguna manera llegaba con ellos para poder compartir el mensaje del Evangelio. Hacer discípulos va más allá de tener un pensamiento que todo hombre ya es convertido. Hacer discípulo quiere decir que nosotros tomemos la responsabilidad de tener amigos sin que sean de la fe, pero con el propósito de compartirles el Evangelio. Gloria a Dios si se convierten, gloria al Señor. Y nos va a dar mucha tristeza con aquellos quienes se les comparte el Evangelio y van a cerrar sus corazones. Y ni aun aquellos que digan sí al Evangelio, pero que en determinado momento va a salir a luz que nunca han sido cristianos reales, nunca han sido cristianos verdaderos, porque también la Biblia menciona esas verdades cuando habla de la semilla del sembrador. 4 grupos de personas, 3 grupos dijeron sí, y uno que también un grupo dijo sí, y donde sale a luz que son auténticos regenerados. Tenemos que entender, mis hermanos, que el privilegio de hacer discípulos no solo le concierne al pastor, también es un privilegio para todo aquel que conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, para compartir su fe. Y hermanos, el poder de la resurrección tiene que ver con todo esto.
De nada nos sirve a nosotros ver la Escritura y contemplamos la hermosura del Señor en la forma como lo describe, de acuerdo al pasaje que leyeron las hermanas, que resplandecía su vestidura, si nosotros no entendemos el contenido de lo que hay en el fondo, con qué propósito esto sucedió, para que Dios sea glorificado a través de la fe en Jesucristo. Y entonces la palabra del Señor nos está ayudando a ordenar los pensamientos, que el poder de la resurrección, si es un poder con toda autoridad divina, si es un poder que ha sido dada ya, si es un poder que llegaría a las naciones, si es un poder que demanda ser discípulos como privilegio para la iglesia, para dar testimonio de su fe, tenemos que salir de mucha tradición a veces, que creemos que es el pastor que tiene que hacer discípulos muy solo, o solo los diáconos, o solo los líderes. No, mis hermanos, el privilegio de hacer discípulos es para todo creyente legítimo, todo creyente que se ha dado cuenta que el Señor en su gracia lo ha alcanzado y puede compartir su fe. Pero también nos dice la palabra del Señor, aprendiendo un poco sobre el poder de la resurrección, nos dice la palabra del Señor que también es un poder que testifica públicamente. ¿Y de qué manera testifica públicamente? Con el bautismo de creyentes, con la esperanza de que van a haber hombres que se van a entregar a Jesucristo y que están decididos a dar testimonio público de su fe, para que el mundo los vea que son seguidores de Jesucristo. No hay mayor privilegio, hermanos, que darnos cuenta que el hombre que ha rendido a los pies de Cristo en su conversión, pero que en su momento, después de entender lo que Dios quiere para su vida, es que voluntariamente le diga al pastor, al diácono, al miembro: yo me quiero bautizar, yo me quiero identificar como creyente, ya no me va a dar vergüenza para que me miren como creyente, yo quiero dar testimonio público de mi fe, lo que Cristo un día hizo en mi vida, hoy lo quiero dar como testimonio público. Qué hermosa experiencia que tienen aquellos hombres que se rinden a los pies de Jesucristo. Y en esto consiste el poder de la resurrección, para que nosotros podamos ampliar los pensamientos para gloria y honra de Jesucristo. Pero también, mis hermanos, ordenando un poco los pensamientos que hay en Mateo 28, 18 al 20, también nos ayuda a entender que es un poder que demanda enseñanza. Si es un poder que demanda enseñanza, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, ¿qué tiene que ver la enseñanza aquí? La enseñanza tiene que ver con la sana doctrina. La enseñanza tiene que ver en educar al cristiano con fundamentos sólidos, con fundamentos bíblicos, para una vida santa y agradable delante de Dios, y para que el cristiano tenga creencias y pensamientos bíblicamente, de manera sana. De lo contrario, de nada le va a servir al creyente convertirse si va a seguir creyendo en tal Dios, o en tal mitología, o en tal experiencia mística. Si no tiene fundamento bíblico sus pensamientos y sentimientos y acciones, de nada le sirve que se llame cristiano si no ha sido purificado sus pensamientos y acciones y sentimientos con ese poder de la resurrección. Y Dios quiere que nosotros entendamos a la luz de su palabra sobre el poder de la resurrección. Es necesario doctrinar a los cristianos. Es necesario que el cristiano aprenda para detectar qué dice la Biblia, cuáles son las doctrinas fundamentales bíblicamente, para que crezca espiritualmente de manera sana, y qué es lo que no es agradable delante de Dios, con muchas creencias religiosas supersticiosas que no son bíblicas. El Señor llama a la iglesia para que purifique sus pensamientos, sentimientos y acciones, para que sus creencias glorifiquen al Señor. Aquel que no tiene una sana doctrina, tristemente va a sufrir mucho. Tristemente no va a darse cuenta por dónde ir. Viene tal grupo y le dice tal cosa, lo cree y se va para tal grupo. Viene otro grupo y le dice tal cosa, lo cree y se va para el otro grupo. No tiene convicciones, no tiene principios este creyente, porque ha descuidado la sana doctrina. Y en esto consiste el poder de la resurrección.
para que nosotros entendamos ese privilegio que Dios le da a su pueblo, ese privilegio que Dios le da a las iglesias, para que las iglesias crezcan para honra y gloria de Jesucristo. Pero el poder de la resurrección también nos lleva a otra idea, que es un poder con la omnipresencia divina. Noten cómo el Señor Jesucristo termina esta porción bíblica de acuerdo a sus palabras: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia no está sola, usted no está solo, yo no estoy solo, el Señor está con su iglesia. Es asunto de que dependamos de su palabra, es asunto de que el poder de su Santo Espíritu obra en nosotros, es asunto de que nosotros creamos y meditemos y escudriñemos en la Biblia lo que Dios quiere para nuestra vida, para que Jesucristo sea glorificado, para que su omnipresencia esté de manera sólida, constante en nuestra vida, como manantial de vida, disfrutando de esa presencia para gloria y honra del Señor. El poder de la resurrección en esto consiste. A veces caemos solo en el cascarón religioso, solo en unas creencias algo místicas, pero no nos damos cuenta del paquete completo que Dios le ha dado a la iglesia, para que entienda que el poder de la resurrección es para que Dios obre a través de su iglesia y que disfrute de su relación con Jesucristo como Señor y Salvador. Mis hermanos, si entendemos sobre el poder de la resurrección, vamos a entender entonces nuestras diferentes responsabilidades, y la razón del por qué hoy venimos en la mañana no es nada más solo para venir y se terminó todo. No. Es un paquete completo. La palabra del Señor nos recuerda que el poder de la resurrección es un poder con toda autoridad divina, es un poder que ha sido dada ya, es un poder que llegaría a las naciones, es un poder que demanda discípulos, es un poder que testifica públicamente, es un poder que demanda enseñanza, pero también es un poder con omnipresencia divina. La iglesia no está sola, nosotros no estamos solos. Tenemos que ir con ese poder de la resurrección cristológica para que Dios obre en nuestra vida. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.